Bien, a ver, nos quedamos justo aquí, creo, ¿no? Teníamos un cuadro donde podemos analizar qué productos podemos confitar, cómo lo vamos a confitar y cuánto. Hace un momento les había mencionado, ¿no? Que el tipo digamos, el tiempo que yo voy a aplicar va a depender del coste, va a depender del origen, incluso si es un coste de primera, segunda, tercera categoría, si es un coste de caza, o si es un pescado y un marisco, o es un producto vegetal, ¿ya? En realidad yo puedo confitar cualquier tipo de producto, no hay problema con el producto que yo confite, siempre es importante manejar máximo hasta los 70 grados centígrados. Puedo utilizar aceite, manteca, cualquier tipo de aromatizante. Manejar fuego lento también, fuego bajo, porque de eso depende que yo pueda controlar la temperatura, ¿verdad? Dependiendo del producto, se necesitará menos o más tiempo, ¿ya? Una de las ventajas que me da el confitado también es que puede ser un proceso de precocción, o incluso yo puedo iniciar un confitado, ¿no es cierto?, con algún tipo de género y terminarlo de forma posterior, o sea, no necesariamente tengo que, al ser un método de conservación también, yo puedo, por ejemplo, tener almacenado mi producto, ¿no es cierto?, incluso dentro de la grasa ya, y posterior realizar la cocción. Entonces, en el tiempo que está el género también dentro de la grasa, puedo yo de pronto darle algo de sabor, ¿ya? Como cuando hago un macerado o hago un adobo. Entonces, también me puede servir la grasa como condimento antes de realizar la cocción, ¿ya? Em, Yo tenía esta pregunta para hacerles a ustedes, de pronto revisar qué tipo de productos podemos utilizar para aromatizar la grasa del confitado. Dentro de los aromatizantes, si bien yo mencioné hierbas, mencioné ajo y mencioné ají, de pronto qué otros productos podemos aplicar para realizar la aromatización de la grasa. Y El los tiempos, romero, el romero, ¿verdad? el Sí, ajo. el romero, el ajo, siempre de las hierbas aromáticas, el que mayor sabor aporta la grasa de las hierbas aromáticas es el romero, ¿ya? Entonces, con este producto hay que tener cierta consideración de la cantidad y el tiempo que dejamos a la grasa que saborice dentro digamos, junto con esta hierba, ¿sí? Sobre todo porque puede de pronto impregnar demasiado sabor y luego el rato de la cocción, ¿no es cierto?, en la grasa, pues se pueda migrar demasiado sabor del romero hacia el género. Y también habría que considerar el tipo de géneros, por ejemplo, el cordero, cualquier tipo de animal de caza, las aves van súper bien con el romero, pero de pronto aplicarlo a un pescado, un marisco, resulta un poco fuerte. Sí, sí hay recetas, obviamente, que emplean el romero dentro de su condimentación, pero en poca cantidad, ¿sí? Entonces hay que considerar. Eh, Otro tipo de confitado que podemos hacer también es utilizando no un aceite, sino utilizando, por ejemplo, mantequilla. Se usa mucho también. Hay un salmón que se hace confitado con mantequilla y cáscaras de limón o de lima, queda súper rico. Entonces, en este caso estoy utilizando una grasa como la mantequilla, que decíamos que tiene un punto de fusión se fusiona bastante rápido, pero en el caso del confitado es ideal, por ejemplo, la aplicación de este tipo de grasas, porque al no tener temperatura alta, ¿no es cierto?, entonces yo puedo guardar las características organolépticas de esta grasa. Entonces nos conviene, por ejemplo, ya para confitados, sí utilizar, por ejemplo, algún tipo de mantequilla. Para frituras, no. Para frituras habíamos dicho que no. Salteados tampoco, porque por el exceso de temperatura, ¿no es cierto?, puede llegar a quemarse. Ya. No sé si tengamos alguna pregunta con el tema confitado. No, chef. ¿Alguna pregunta? Profe, y colocando la hoja de laurel. También, el laurel es un buen aromatizante. No es muy fuerte el sabor, a diferencia, por ejemplo, del romero, que sí tiene un sabor súper fuerte.
Las hierbas aromáticas normalmente cuando se secan ganan fuerza en sabor, pero son una excelente opción para aromatizar. Y no hay inconveniente con el tipo de productos que utilicemos, estén estos secos o estén frescos, igual podemos lograr que migre gran parte del sabor. Entonces, la versatilidad que nos da este sistema de cocción es que yo puedo utilizar los aromatizantes que yo desee para poder agregarle más sabor al género que estoy yendo a cocinar. Los cítricos se utilizan mucho. El video que ustedes tienen en el CIF, creo que les voy a mostrar. No sé si lo vieron, Sí, el de Joan Roca, que indica, y él realiza una cocción, un confitado utilizando cáscaras de... Vamos a ver si podemos, no sé, siempre tengo problemas un poco en colocar los videos cuando estamos conectados al Zoom, como que se pierde un poco la señal, pero vamos a intentar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengamos, por favor, con referencia al confitado? Ya vamos cerrando con esto las cocciones en aceite. Quiero mostrarles las recetas para irles indicando un poco cómo vamos a desarrollar. No, no ahí está. ¿No hay más preguntas? Chicos, No, chef. No, chef. no, profe. ya bien. Creo que ha quedado claro entonces el tema como técnica. Sí, chef. Perfecto. Y ya dejemos a ver si carga, no se carga, a ver. No sé si algunos observaron el video o no, pueden hacerlo luego. Ahorita en este receso que tuvieron, revisaron algo sobre El horno, sí. el broiler o la salamandra. Y De pronto poniendo salamandra cocina y todo, si no les iba a salir el animalito este. ¿Ya? Bien. Este momento está cargada la tarea para ustedes. A ver, déjenme buscarles la correcta. La tarea es la que vamos a hacer en parejas. Sí, están las indicaciones ya en el CIF, ¿no? Ya pueden ustedes revisar. Como les dije la clase pasada, bueno, les he dicho la clase pasada, es un poco para ayudarles el que puedan realizar de forma grupal o en parejas, ¿no? Pero sí, pero si es que no quieren hacerlo en parejas, quieren hacerlo individual, igual lo pueden hacer. Siempre recuerden tener, por favor, en cuenta o presente los consejos que siempre les doy el momento de llenar las fichas, que es que sean técnicos, ¿no? Que utilicemos los nombres técnicos para los cortes, las técnicas de cocción, como el caso de ahora, confitado o fritura, especifiquen la temperatura a la que se va a realizar la fritura, si es que estamos empleando uno u otro género, también colocar la temperatura interna a la que debe llegar en la fritura el género. Recuerden que son dos temperaturas completamente diferentes. Por un lado tenemos la temperatura interna a la que debe estar la cocción del género y por otro lado la temperatura a la cual se va a someter el género, ¿no es cierto? Que por ejemplo, si es que yo estuviese realizando la cocción de un conejo o de un cuy con la técnica del confitado, la temperatura del aceite va a ser la de 70 grados, 71 grados, ¿no es cierto? Pero la temperatura interna del género tendrá que llegar de pronto hasta 82. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es un producto que la exposición al calor es un tema, ¿no es cierto? La temperatura de exposición al calor y otro tema es la temperatura interna de cocción
al que debe llegar un género. Si estoy cocinando un pescado, la temperatura interna de 63 grados, pero la grasa, ¿no es cierto?, va a tener que estar a 70 grados. Ya, entonces... Ah, ya está cargando el video. Y casi sin esfuerzo. Fijaros qué Creo que le parece otro video. A ver, ¿qué estamos observando en este momento? Una pantalla de Excel, chef. Ah, ya, perfecto. Carajo, ¿cómo es del...? A ver, espérenme un momentito para el resto de aquí que nos está molestando el sonido. Ya, estamos entonces en Excel, ¿verdad? Sí, chef. Ya, bien. Tenemos entonces recetas aquí. Por un lado vamos a tener la milanesa, ya, de res, que es la primera receta. La milanesa es un plato bastante tradicional argentino que se compone de un filete de res que ha sido empanado o empanizado y que se lleva a fritura. Aquí vamos a aplicar la técnica de 3 tiempos o la técnica de empanizado a la inglesa, en donde tenemos un filete de lomo de res que vamos a escalopar. Recuerden que la técnica del escalopado también era una técnica de la fritura, ¿ya? ¿Para qué realizábamos el escalopado y qué tipo de géneros yo aplicaba para el escalopado? ¿Se acuerdan? Repita la pregunta. Digo, ¿qué tipo de género aplicaba el escalopado? ¿Para hacía la técnica del cuando realizaba fritas? Recuerden que decíamos que la técnica del escalopado yo aplicaba para poder realizar frituras de superficie. Si es que yo tengo este plato, ¿no es cierto?, que es una milanesa de res y voy a escalopar el lomo de res, lo más probable es que tenga que freírlo, ¿no es cierto?, en una fritura superficial. Entonces, la milanesa de res vamos a hacerlo en una fritura superficial. Para esto vamos a escalopar el lomo de res y vamos a utilizar una panadura a la inglesa, harina, huevo, apanadura. Ya aquí tenemos la sal, pimienta para poder dar sabor al lomo de res y lo vamos a freír dentro de aceite vegetal. Recuerden que para una fritura superficial yo necesitaba dar vuelta y vuelta, ¿ya? Entonces, para esta receta vamos a trabajar una fritura superficial. ¿Ya? Para las guarniciones de este plato, vamos a hacer unas papas rosti, ¿ya? Para eso vamos a rallar las papas, ya a rallar cuando están crudas las papas, con o sin cáscara, ya depende de ustedes si queremos agregar algo dale cocción. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí me escuchan, chicos? Ya. Sí, chef. Ya, vamos a utilizar la papa chola, como decía, con o sin cáscara. ¿Sí? Vamos a rallar esta papa y vamos a mezclar con el tomate seco una vez que está ya rallada la papa. Le pueden lavar un poco nada más para quitar el exceso de almidón. Vamos a colocar el tomate seco, los tomates cherries, ya el pimiento rojo, sal, el jamón, a mezclar todo dentro de la papa y esto vamos a colocar en moldes. Ya vamos a colocar en moldes y a cubrirlos con queso para llevarlos al horno. Entonces vamos a hacer algo así como unos pastelitos de papa, pero solo vamos a utilizar el almidón y la papa rallada en crudo para poder homogenizar y mezclar todo antes de la cocción. ¿Qué temperatura? Ya, esto va a ingresar al horno a 250 grados. El caso de los espárragos y del choclo, pueden ustedes agregarle dentro de la misma, del mismo rosti, o si no pueden hacerlo aparte, ya como un aporte fresco para el plato, o también podría ir dentro de la guarnición.
¿Ya? Súper Sí, chef. fácil esta de aquí. Lo que me interesa de estas dos recetas es que ustedes realicen fritura superficial y profunda y utilicen otro tipo de, de empanizado aquí. Acá vamos a utilizar la inglesa porque tenemos harina, huevo, apanadura, ¿verdad? Para la milanesa y para el cordon bleu podemos utilizar ya solo huevo y panko. Si es que ustedes desean, podemos colocar un poco de harina y aquí les coloco, si es que vamos a utilizar un corte diferente como pierna de pollo o la carne del antepierna, yo deshuesaría para poder realizar el pollo cordon bleu, porque el cordon bleu es una preparación que no tiene hueso. Pero como estamos yendo a utilizar suprema de pollo, es más fácil poder realizar el cordon bleu. Ahora, el uso de la harina en realidad es opcional. Lo que sí vamos a colocar es huevo y panko, ya en este tipo de empanizado. Vamos a rellenar la suprema del pollo, la pechuga del pollo, vamos a abrirla por la mitad y vamos a colocar dentro el jamón serrano y el queso cheddar. Sal, pimienta y luego esto va a pasar por el rebozado. Ya, perdón, por el empanizado, que sería huevo y panko. Ya, y ahí va para la fritura. Profe, estos cortes, la preparación de estos géneros, ¿los tenemos que hacer o simplemente hacer la ficha? No, no, no. Continuamos haciendo las fichas. Estas son las recetas que vamos a hacer ya luego. Estas recetas son las que, recuerden, todas las fichas que hemos venido haciendo son las que vamos a hacer posterior ya cuando podamos retornar a las cocinas. ¿Ya? Lo Ya, que hicimos gracias. solamente fue un experimento de la fritura para que ustedes vean el tema de la absorción del aceite. Sin embargo, por eso les había pedido, si se confunden un poco, les había pedido que las personas que de pronto actualmente no puedan hacer el experimento, podemos dejar abierta la tarea para que ustedes lo suban después, ya cuando tengan acceso. ¿Sí? Sí, chef, Ya, gracias. entonces, nuevamente voy a repetir para el cordon bleu. Esta es una fritura de profundidad. Vamos la pechuga de pollo a abrirla por el centro, por la mitad, y vamos a salpimentar y a colocar ahí el jamón serrano y el queso cheddar. Una vez que hayamos realizado esto, cerramos la suprema y vamos a pasar por huevo y por panko. Ahora, durante esta semana yo les voy a colocar el link de unos videos para que podamos ver el tema del deshuese del pollo. Sin embargo, los trabajos que hicimos de reconocimiento de géneros, vimos, ¿no es cierto?, ya los cortes del ave. Dentro de los cortes del ave revisamos que podíamos sacar, ¿no es cierto?, las famosas pechugas o supremas, que es justamente el corte que vamos a utilizar para este plato. ¿Ya? Una vez que hayamos colocado ya el relleno dentro de nuestra suprema, ya hemos colocado dentro de nuestro empanizado, vamos a llevar a fritura. Fritura profunda ya para este plato, porque obviamente tenemos un género que si bien necesita poco tiempo de cocción, pero está relleno. Entonces, al estar relleno, lo más probable es que necesite mayor tiempo de cocción. ¿Ya? Bien, para la guarnición de este pollo cordon bleu, tenemos un arroz. Vamos a utilizar en este caso un arroz parborizado. Un arroz parborizado es un arroz que tiene un proceso de precocción, ¿sí? Vamos a realizar la cocción del arroz de forma común, ¿sí? Utilizando el doble de agua por una parte de arroz. Una vez cocido el arroz, vamos a realizar un sofrito utilizando el tomate seco, el damasco, las aceitunas negras, las almendras, ¿ya? Y vamos a realizar el sofrito dentro del aceite de oliva, ¿sí? Una vez que tengamos este sofrito listo, vamos a agregar el arroz ya cocido y finalmente vamos a saborizar con menta. El fondo de ave que tenemos aquí podemos utilizar parte para la cocción del arroz parborizado o si no, utilizar si es que de pronto necesitamos tener un poco más de humedad, ya posterior la cocción del arroz cuando estemos realizando el sofrito de estos productos saborizantes para colocar dentro del arroz. ¿Ya?
Entonces, al tener productos dulces aquí también como el damasco, lo más probable es que tengamos un arroz, ¿no es cierto?, que necesite mayor fuerza en la cocción y es por eso que lo vamos a cocinar con un poco de fondo de ave. Y finalmente vamos a hacer una salsa en base a reducción utilizando piña, azúcar y un poco de ralladura de limón, ¿sí? Para poder servir sobre el cordon bleu. Entonces, vamos a tener una salsa fresca aquí porque estamos utilizando una fruta para la fritura del pollo cordon bleu y la guarnición va a tener una mezcla de sabores ahí entre dulces y ácidos porque estamos utilizando por un lado damasco, por otro lado el tomate seco y las aceitunas que le van a aportar bastante sabor, ¿ya? Y vamos a aromatizar esto o vamos a condimentar finalmente con menta. Recuerden que obviamente el arroz tiene que cocinarse con sal, pimienta y obviamente habrá que comprobar también y salpimentar posterior a la elaboración del sofrito para mezclar en el arroz, ¿ya? Pónganme un mensajito, no sé, Sí, chévere, un aplauso, alguna cosa, no sé, sí, pues che. saber que me están escuchando. Profe, la menta le colocamos el último, pero ¿qué? ¿Solo las hojas? Se puede colocar las hojas enteras de la menta o se puede colocar la menta picada, ¿sí? De pronto las hojas enteras igual van a estar presentes, no tal vez en toda la porción del arroz, pero vamos a tener estos toques de menta presentes. El problema si es que yo le pico a la menta para poder incorporar, la recomendación es que le sirvan enseguida porque de pronto la menta puede oxidarse, nada más. Pero el sabor va a ser exactamente el mismo si es que yo pico o le coloco la menta entera. ¿Ya? Incluso podrían ustedes utilizar los tallos de la menta para cocinar el arroz desde el inicio, que también es una buena opción para utilizar mejor los productos y que aparte tengan obviamente el color, el sabor, ¿no es cierto?, súper fuerte dentro del producto. ¿Cuánto tiempo? Eso iba a decir, para que coja solo el sabor nada más. Sí, exacto. El tiempo que vamos a dejar el rosti en el horno para la guarnición del primer plato, me pregunta Eric. Vamos a dejar alrededor de unos 25 minutos, ¿ya? Porque el único producto que va a necesitar aquí cocción es la papa. Sin embargo, al estar rallada, obviamente el calor va a llegar mucho más rápido y vamos a tener la cocción más rápida, ¿sí? Es el queso, en el caso del queso, en esta guarnición igual podemos colocarle posterior para evitar que se cocine demasiado, ¿ya? Dentro del horno. Y ahí les dejo a consideración de ustedes el colocarle el queso antes o después, ya que si es que les gusta tener esa sensación del quesito como que crocante, lo colocamos desde el inicio. Pero si es que nos gusta más bien la textura del queso como que recién fundido, entonces lo ideal sería que cocinen primero el rosti y posterior a eso coloquemos el queso, ¿sí? Para evitar que se seque demasiado en la cocción. Como vamos a colocar esto dentro de horno, entonces eh, obviamente el horno va a darle calor seco, que pues, lo que va a lograr es que de pronto el queso obviamente gratine, se funda, pero que también se ponga crocante, ¿ya? Entonces ahí les dejo a consideración de ustedes en qué momento quieren colocar el queso, ¿ya? Ah, y también otra recomendación aquí, en el caso del cordon bleu, si es que ustedes desean, pueden utilizar palillos para poder cerrar bien y que el relleno se quede dentro de la suprema, ¿ya? Pueden observar algunos videos también, si desean, si es que tienen alguna duda, aunque el pollo cordon bleu es un plato bastante tradicional que se hace igual con pechugas de pollo, incluso hay otras maneras de hacerlo, realizando un rollo, pero la forma en la que tenemos de colocar el relleno dentro de la suprema es la mejor opción. La suprema de pollo es la pechuga limpia. Cuando nosotros limpiamos el ave, ¿no es cierto? Vimos en a ver, déjenme mostrarles el libro que tengo abierto aquí, ¿ya? Les voy a mostrar cuando hicimos el reconocimiento de las aves. Cuando vimos los cortes
Y esto es información, chicos, porfa. Yo sí me gustaría que ustedes, que cuando vayan realizando sus recetas, vayamos revisando la información que tenemos en el libro también. Recuerden que les pedí que siempre traten de revisar, porque toda la información la tenemos aquí, ¿ya? Sin embargo, si es que ustedes no revisan, de pronto pueden haber lagunas, ¿no? O sea, pueden haber falencias ahí el momento de reconocer géneros y demás. Aquí tenemos los costes clásicos de el ave, ¿ya? Y aquí tenemos las pechugas, ¿no es cierto? Cuando yo limpio de todo hueso estas pechugas, esto de aquí es una suprema, ¿ya? Y esto de aquí, el pollo normalmente tiene dos supremas, esta de aquí y esta de acá, ¿ya? Si es que yo retiro el hueso, me quedo con suprema. Si yo dejo, ¿no es cierto?, la parte del hueso, estoy con una pechuga. Entonces, cuando yo reviso el coste de la pechuga limpia, puedo llamarle pechuga limpia o suprema. ¿Sí? Ya, chef. Ya. Chef. Entonces, ustedes van a encontrar bastantes recetas de cordon bleu, incluso que se hacen con otros costes del ave. Pero nosotros lo que vamos a hacer es utilizando una suprema, ¿sí? O sea, una pechuga limpia, ¿ya? Y vamos a abrirla por la mitad, colocar dentro el relleno y luego ustedes pueden ayudarse con unos palillitos si es que desean. ¿Para qué? Para poder cerrar bien y luego colocar el rebozado, ¿ya? O el rebozado o la empanadura. Ahora, obviamente estos palillos se van a tener que retirar luego de la cocción, ¿sí? Nosotros nunca debemos dejar palillos porque esto puede ocasionar de pronto, eh, no sé, accidentes a la persona que lo está comiendo, ¿ya? Entonces siempre para servir, importante sacar todo lo que no se coma, porque eso puede ocasionar de pronto algún tipo de emergencia con nuestros clientes, ¿ya? Continuemos. Tengo la receta del confitado. Chef, y en vez de usar los palillos, hay como mandarle un tiempo al cordon bleu al congelador. Con la empanadura, sí. Sí podría ser también. De pronto, si es que tienes el tiempo, se puede dejar reposar para que tome la forma, ¿sí? De lo contrario, incluso se utiliza hilo también. Se puede utilizar hilo para amarrar, pero como es fritura, de pronto a veces se dificulta el sacar el hilo del producto, ¿ya? Pero sin embargo, igual es un poco más fácil de pronto el utilizar hilo para poder darle forma al producto antes de la cocción, ¿ya? Y dejarlo reposar. Recuerden que en el reposo siempre lo importante es que se fija de pronto, sí, aquí el rebozado, pero es importante que ustedes luego vuelvan a pasar de pronto un poco más de panko, un poco más de harina, un poco más de miga de pan, para que puedan tener el producto más crocante, ¿ya? Ese chef. Ya, dame un segundo. Bien, tenemos el magre de pato, ¿ya? Esta clase yo la iba a hacer demo, sin embargo, les estoy colocando igual para que puedan desarrollar la receta, ¿ya? Para el magre de pato, lo que vamos a hacer es saborizar nuestro aceite, ya utilizando aceite de oliva, el aceite neutro, la mitad y la mitad, laurel, ajo en pepa, tomillo fresco, ají amarillo, cáscaras de mandarina, ya. Estos productos de aquí nos van a ayudar a saborizar la grasa. Y vamos a saborizar la grasa calentándola porque no vamos a tener el tiempo suficiente para poder hacerlo si es que estamos en las clases regulares, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos nuestra grasa ya caliente, ya saborizada, ¿ya? Vamos a colocar aquí para confitar a nuestro magre de pato. El magre de pato es también el corte que tienen ustedes, que se obtiene, digamos que es la suprema del pato,
el ave, ¿no es cierto? Ya vimos cómo diferenciamos los cortes que tiene el ave, ¿ya? Pero normalmente en un pato, la parte de la pechuga que les indiqué que es la suprema, se denomina magret, ¿ya? Normalmente el magret se obtiene de patos que han tenido un sistema de alimentación basado en productos como el maíz, ¿ya? Entonces, que ofrecen un sabor bastante interesante y una carne súper tierna, sobre todo si son patos con poca edad, ¿ya? Entonces, vamos a tener el magre de pato, que es la suprema, pero que obtenemos del pato. Una vez que hayamos realizado la cocción del magre de pato, que posiblemente tarde entre 1 hora y 10, 1 hora y 20 de cocción, vamos a utilizar parte de esa grasa que tenemos del pato para también, La salsa. no, la salsa vamos a hacerla, está más abajo, para también realizar un confitado de a ver, no tengo berros aquí. A ver, sí tengo esto es para la salsa. No, para las chalotas. Puedo las chalotas colocarlas dentro del mismo confitado del magret, o puedo realizar también ¿cómo es? Un glaseado utilizando mantequilla y un poco de azúcar. Voy a servir finalmente con berros y flores comestibles. Las guarniciones que tengo para este plato es, por un lado tengo un cremoso de azafrán, que es un risotto de azafrán que voy a hacer. ¿Sí se acuerdan cómo hacer el risotto? Sí. Ya, Sí. tengo, ¿no es cierto? Sí, Tengo un arroz que tiene que ser primero nacarado, ¿no es cierto? Tiene que ser primero tostado, y lo voy a ir cocinando con fondo de ave y con vino blanco. La cebolla igual la puedo utilizar para condimentar. Y finalmente le voy a colocar azafrán, perejil y queso parmesano. Yo creo que el realizar el risotto del azafrán no es complicado para ustedes, ¿verdad? Ya, y ahora sí voy con la salsa. La salsa que voy a utilizar es una salsa que va a tener un tiempo de cocción bastante prolongado, ¿ya? Donde voy a utilizar los huesos del pato, ¿sí? Voy a utilizar los huesos del pato, los voy a cocinar, los voy a sellar hasta que estén súper tostados. Y cuando los tengo tostados, voy a colocar ahí el vino tinto y la canela y voy a dejar que se cocine hasta que se forme como un fondo. Ya cuando yo haya obtenido este fondo súper saborizado, ¿no es cierto?, con los huesos del pato, voy a cernir, a retirar los huesos y me quedo solo con el líquido saborizado, ¿ya? Luego en este líquido saborizado voy a cocinar las frutas que tengo aquí en cortes, tal vez un small dice o un brunoise. Voy a poner manzanas, fresas, frambuesas, mora, arándano. Todo voy a cocinar dentro de ese fondo que obtuve con el vino tinto y los huesos del pato, ¿sí? Una vez que se haya cocinado todo y se haya reducido notablemente todo esto, que tal vez necesitaré una media hora para que todo esto reduzca, voy a cernir, a retirar todo y a cernir bastante bien para que salga todo ese puré de las frutas. Y voy a colocar un poquito de tomate concentrado si es que es necesario. Si yo veo que es un sabor muy dulce y quiero agregarle algo más de acidez, voy a poner un poco de tomate concentrado, ¿sí? Saborizo o voy a saborizar con clavo de olor, coloco un poco de azúcar si es que es necesario. Me generaron mucha acidez. O puede que tal vez me hayan generado bastante dulzor y más bien tenga que agregar tomate concentrado para darle más acidez. Ya depende de ese momento, obviamente, cómo nosotros logremos, ¿no es cierto?, la salsa, colocar una cantidad mayor de tomate concentrado o tal vez colocar un poco más de azúcar para poder equilibrar, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya tengo la cocción con el tomate concentrado y todo, la reducción, voy a enriquecerle con un poco de mantequilla para poderle dar brillo a la salsa. La idea es que la salsa no tenga o no se agregue cantidad de agua, no vamos a agregar agua, sino simplemente vamos a dejar cocinar en ese fondito que obtuve con los huesos de pato y el vino, todas las frutas, ¿ya? Para obtener una salsa súper sedosa, una salsa reducida que luego voy simplemente a enriquecer con un poco de mantequilla, ¿ya? Entonces, ¿ha quedado claro?
Sí, o, chef. o les convoco a una sesión más. Creo que Sí, estamos está bien, bien. ¿no? Está claro. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Sí. Algo que Está quería decirles, chicos, antes de terminar. Esta requisición está agregada en su tarea para que ustedes la abran. Cualquier duda, como siempre, la pueden hacer al grupo, no hay ningún problema. Si tienen alguna dificultad, por favor, estoy para ayudarles. La clase que no tuvimos el día viernes de nutrición, la voy a pasar para el mismo viernes, ¿ya? O sea, vamos a tener 2 sesiones para poder cubrir las dos clases que están pendientes, ¿no es cierto?, por lo que hubo el feriado el día viernes. Entonces, solo les aviso para que igual se organicen si de pronto están con algunas actividades. ¿Ya? Ya, chef, ¿Ya? gracias. Bien. Voy a tomar la asistencia. Ojalá no se me corte. Menos de un minuto, dice. Sí. Les agradezco por haber participado en la clase. Ya saben, como siempre, cualquier cosa, por favor, estamos para escuchar.